Buenas noches a todos. Hoy viajamos a México y tenemos el inmenso honor de compartir con Yolanda Ramírez Mitchell. Yolanda, bienvenida a Poetizando. Muchas gracias, Johnny. Muchísimas gracias por la invitación. Edgar, Ana María, Cultura Mundis, qué bonito estar por acá. Qué bonito. Muchas gracias. Y estamos Cultura Mundis, Editorial Diosa Blanca, en este encuentro de verdad que nos llena de emoción y de honor que estés con nosotros, Yolanda. Bueno, para presentar a Yolanda, uy, qué difícil resumir el currículum de ella. Es poeta, ensayista, narradora, es promotora de lectura, editora, investigadora especialista en mitología comparada y directora de Tritemius, talleres literarios, doctora honoris causa en ciencias de la educación de la Universidad de Santander en México. Tiene un vasto repertorio en obras publicadas, empezando por El Gran Niño, Electrones de un Sueño, Jacinta, La Maestra de Milagros, Palingenesia, Los mitos del alba, Grigori Mundi, Literae, Todos somos magos, El Tardot de Don Quijote, El Manifiesto Luminista, Nimue, la Dama de los Sueños, Conversaciones entre Lilith y el Ángel. Agárrate, Edgar, porque mira este título, Conversaciones entre Lilith y el Ángel. Lo tengo. Lo tienes ahí, ajá. Coordinó las antologías Submarinos de Papel 2, Actus Magno, Los conejos también escriben, Los cuentos de la calle Lux, Fiestas de Yule, Nuevas fiestas de Yule y Cuentos de cuarentena. Wow, Yolanda, vamos con la pregunta de rigor contigo, aunque ya la has respondido en múltiples veces, en muchas entrevistas, pero nuestra pregunta de rigor es, ¿qué es para Yolanda Ramírez Mitchell la poesía? Uy, mira, lo primero que me viene es algo que de hecho dejé escrito, lo dejé escrito en el libro Literae, que es una especie de manifiesto de lo que es para mí la poesía. Y es que para mí la poesía es equivalente a un día sobrenatural. O sea, es como que te llega un día sobrenatural y sobrenatural en todos los sentidos. Puede ser sobrenatural en el gozo o en el asombro, en la pasión, en la tristeza, en cualquiera de las emociones que de repente nos embargan, ¿no? Porque como estábamos comentando antes de ingresar por acá, que dijimos, ay, todo esto que platicamos debería de haber quedado grabado, que el poeta está, pareciera que está en un Olimpo, ¿no? Por esas palabras que de repente utilizamos o por esas oraciones que entramamos, que hilamos, pero somos como unos ojos y un corazón sintiente por todos, estamos como sintiendo por todos y eso también nos hace seres muy vulnerables, ¿no? En el sentido de que está el corazón abierto para el gozo, para el horror, para muchas cosas, entonces tenemos una vulnerabilidad a flor de piel, estamos ahí expuestos, ¿no? No sé ustedes qué piensan, porque también ustedes pues viven en la poesía y por y para la poesía. Yo te tengo tres preguntas o tres peticiones. La primera es si tuvieras que elegir de tus poesías, Uy. una que te definiera, una que sintieras muy cercana, ¿cuál nos podrías leer? Dios mío, esa sí es la pregunta del millón de millones. Ah, Dios mío, ¿cuál podría leer? Bueno, Ya- mientras piensas, porque te voy a pedir que nos leas algo. Así de Ajá. introducción. Yolanda Ramírez es y lee esta poesía. Yo he Mira, leído, ajá, ¿la tienes? mira, lo que tengo es el libro que por Ajá, algo, que es Grimory Mundi, que yo le había mandado uno a Ana María y le dije, ay, nada más que es el último que me queda, y encontré otro y le dije, te lo puedes quedar. ajá, Eh, no es que me defina, pero creo que este libro es muy especial y sí hay un poema ajá. que quiero hablar de él. No es porque me defina, sino es porque dice algo de lo que propongo, de lo que quiero proponer, no solo con mi poesía, sino con mis clases de mitología, cuando tengo discursos con la gente cercana, es una propuesta y es, de hecho, la propuesta de dar a luz la esperanza, ¿sí? Entonces, me vino porque vi que aquí tengo Grimory y este libro, bueno, está dividido en varias estancias que tienen una clave allí
que algunos logran descubrirla, ya saben, ¿verdad? Que nos gusta poner claves como para los que descubren. Y que quiero hablar de ese poema porque es el que hizo que yo decidiera entrar a formar parte de la editorial Salto Mortal. O sea, que no habían sabido colocarlo adecuadamente a la hora de diagramar el poema, porque no habían comprendido un poco de qué va. Entonces, es un poema súper chiquito y hay otro que también me define y dice así. De hecho, son dos versos. Dice, en el día asignado para el retorno de la esperanza, los montes de Venus se abrirán y serán canal de parto. La palabra esperanza está situada porque es un poema también muy visual. Yo creo que aquí no se alcanza a ver, Ah, sí. ¿sí? Pero es un poema donde yo lo que estoy pretendiendo, que a veces no debe uno de explicarlo, pero dado que estamos aquí en una sesión, eso para que se entienda, es un poema donde yo coloco la palabra esperanza con una medida, que es la medida que los ginecólogos definen para decir que ya está el niño a punto de nacer. Entonces, la palabra esperanza tiene la medida de esos 5 centímetros de dilatación, está colocada en medio como diciendo que vamos a dar a luz la esperanza, ¿no? Entonces, por eso dice así, el día asignado para el retorno de la esperanza, y luego la otra, digamos, la otra pierna dice, los montes de Venus se abrirán y ya lo que baja es, serán canal de parto de la propia esperanza, ¿no? Entonces, bueno, ese es el que vino, pero aquí además hay otro que también es muy breve. Este libro está, y ahorita y este libro lo tengo Ana María porque es el que yo le había regalado a mi papá y como ya no está con nosotros, pues mis libros que le había dado volvieron a mí, así es que este libro además es muy valioso porque trae mi dedicatoria a mi papá. El otro dice así, es con el que empezamos este libro. Dice, si llegáramos a descubrir el lugar donde se apacienta Dios, habríamos descubierto el lugar de la felicidad. Me dijiste que definiera, es lo más difícil que nadie me ha Bello, pedido. bello. Tú sabes que tú me das una clave para acercarme a tu poesía cuando te veo en un reel que sacas uno de mis libros favoritos, que es Oh, sí, ya vi, de el de Jung. Jung y el tarot de Sally Nichols. Sí. Entonces dije, ay, por aquí me voy a ir. Ujú. Porque si hablamos que obviamente la orientación junguiana, las enseñanzas de Jung marcan desde tu aproximación al tarot del Quijote, de una cantidad de elementos que, especialmente de lo simbólico, con lo cual podemos hablar, hay algo que me llama la atención. Porque si bien en tus definiciones sobre qué es la poesía, hay un elemento que tiene que ver con Quirón, tiene que ver con el sanador herido, cuando dices particularmente que a través de la literatura quieres sanar, salvar, ¿verdad? Sanar las heridas emocionales. Pero por el otro lado, si tenemos este lado arquetipal, hay dos opuestos que me llaman mucho la atención, de hecho uno me dio mucha risa, que están todo el tiempo de una forma muy juguetona en tu poesía, porque por un lado puede ser muy tajante, muy dura, como por ejemplo cuando en un momento dices, hay páginas de vidrio que se estrellan con la pluma más fieles al silencio. No se dice más nada, uno se calla la boca ahí, pero también le haces contraparte cuando escribes el ave de paraíso al pie del estrado, adornando la conferencia de aquel poeta, era el mejor poema. Eso es una travesura, definitivamente. Claro. Y me pasó, ¿eh? Ah, Me no me pasó. Tú imagino. sabes que eso Es que sale lo que de... quiero es que me eches el cuento. Sí, bueno, es que a veces uno está en esos espacios donde ves más ego que literatura o que poesía o que contacto interior y álmico con la sustancia, ¿no? El numen. Y entonces de repente yo estaba escuchando eso y decía, me quiero ir, pero la flor ganó mi atención y tomé mi libreta y dije, no, es que pues ahí está, ¿no? O sea, ese es el poema. Sí, tengo ese juego.
muy traviesa. Ok, entonces fíjate, teniendo en cuenta estos opuestos y teniendo en cuenta Jung y el tarot y la manera como te apoyaste en la lectura del arcano, también en un momento declaras, la historia más importante es la mitología, es la historia de la prehistoria. Averiguar quiénes fuimos antes que comenzaron a escribirnos. Qué bello esa expresión. Antes de que comenzaran a escribir. O sea, fuimos escritos. ¿Ok? Saber quiénes éramos a través de los símbolos. Obviamente, y aparte con el título que plantea este encuentro de hoy, Poesía y Mito, en ti hay toda una eh, poética de la mitología. Hay una poética del símbolo. ¿Puedes hablarnos de eso un poquito, por favor? Sí, mira, yo siempre he dicho que la mitología me salvó la vida en el sentido de la vida verdadera, es decir, no la vida esta que un día va a llegar a su fin, habrá un acta de función, sino esta vida de todos los días, en donde nos sentimos vivos porque sentimos que somos más, que que habitamos este cuerpo y que somos eso que habita este cuerpo. Digo que me salvó la vida porque cuando empecé a dar clases de mitología, yo creo que son más de 20 años que tengo de impartir clases de mitología, me empecé a dar cuenta de que lejos de ser cada una de los mitos, de cada una de las culturas, eran uno solo. O sea, estaban a lo mejor nombrándose la diosa, la diosa griega con una cierta denominación, no era, pero en otro lado tenía otro nombre y era lo mismo. Entonces, cuando empecé a descubrir esta unificación y por supuesto leer a Joseph Campbell y a Jung, que digo que también es otro de mis amores literarios, no sé, ya sabes, el principal es el Quijote, por supuesto, es el que... Pero luego también Jung me conquista con esta cuestión de los arquetipos. Entonces voy descubriendo que somos esa unidad y que está presente en la mitología, que la mitología es la presencia de la unidad, porque se empieza todo como a desgajar y todo se empieza a clasificar y todo se empieza a nombrar, pero la mitología es, si te vas a la esencia, es el primer gran nombre, ¿sí? Es los primeros grandes nombres, la diosa, como tan bello el título de la diosa blanca, ¿no? También me leía Robert Graves con la diosa blanca, que siempre digo, bueno, de que lo haya entendido todo, no sé si entendí todo, pero al menos lo que entendí me abrió un panorama. Entonces, para mí, la poesía empezó a adquirir eh, esta característica de que además la tiene, es la primera fórmula poética, ¿no? O sea, además en la historia de la humanidad, la primera fórmula poética, la primera forma de escritura, la primera forma de expresión fue el mito. O sea, el mito fue lo primero que contamos los seres humanos, una forma simbólica de hablar de nuestras realidades, porque no estamos diciendo mentiras. Cuando se habla de estoy partido en dos, sí, cuando por ejemplo el Quijote, que también es un gran mito, o sea, también es un gran arquetipo, cuando necesita el bálsamo de Fierabras porque está partido en dos, yo le digo a mis alumnos, ¿quién no se ha sentido así? Y el bálsamo que ha sido muchas veces, o sea, el bálsamo de Fierabras son tantas cosas que nos hacen recuperarnos, ¿no? Entonces, no es que sea una mentira ese bálsamo, es que está en representación de nuestros propios bálsamos, de lo que es nuestro bálsamo cuando estamos partidos en dos, de lo que nos sana. Entonces, la mitología es ese espacio sagrado, además a mí lo sagrado me gusta, no en relación o sea, la religión, la ortodoxia religiosa, no, sino en relación a nuestro contacto con lo divino, con lo que nos trasciende, porque religión, ¿no? Religarnos otra vez con una sustancia divina. Entonces, la mitología es ese relato primordial que de repente hemos olvidado porque, bueno, a través de los siglos se ha pensado que es mentira, ¿no? Porque ahora decimos la palabra mito es mentira, no me cuentes mitos, cuando no es mentira, es narración simbólica de algo trascendente.
ay, no sé si te contesté a esta cuestión de, entonces mi Preciosa la poesía, respuesta, quiero que sigas. bueno, Es de hecho, preciosa la respuesta. de hecho, fíjate que cuando empecé a dar clases de mitología, fue una aventura preciosa, porque entré yo después de una situación muy difícil en mi vida, había quedado yo, o sea, me había divorciado y había tenido que trabajar para ser papá y mamá, y un amigo poeta me consiguió trabajo en la escuela para escritores, y yo a los chicos, también daba clases a chicos en secundaria, les gustaba que yo les narrara mitos, entonces empecé a dar clases de mitología. Y quienes han dado clases o han preparado una conferencia se dan cuenta que es la mejor manera de aprender. Cuando uno va a impartir una materia, uno aprende porque para poder impartirla la tienes que de alguna manera dominar o de alguna manera haber comprendido. No puedes explicar algo que no hayas comprendido. Antes de... Y sucedió eso, que al entrar yo a la mitología, ese libro que mostró Edgar de los mitos del alba, ese libro empezó, ya tenía yo publicados otros, pero ese libro empezó a emerger en la noche. O sea, yo daba la clase de mitología ahí en la escuela para escritores, los alumnos quedaban encantados, como siguen quedando ahora, aunque sea en las clases por Zoom, porque sigo dando esas clases. Y en la noche, yo ya dormida, a las 3 de la mañana, tenía que abrir los ojos porque había frases que estaban como despertándome. Claro. Entonces me despertaba con la frase y las primeras veces, pues bueno, tenía yo que aprender. Me volví a dormir pensando que las iba a recordar. Y bueno, Ana María, que es psicoanalista, sabe que no, ¿verdad? O sea, es a veces muy difícil recordar los sueños, a veces sí. Bueno, no recordaba la frase y dije, no, si me vuelve a despertar, la anoto porque era una frase preciosa y yo ya no la tengo. Entonces empecé a dormirme pues con mi libretita preparada y volvía a suceder. Entonces, literalmente ese libro nació a partir de las clases de mitología y como yo iba recibiendo las frases, por supuesto, no quiere decir que el libro así sale, si luego hay un trabajo ya. Yo siempre digo que hay un primer trabajo que es el que fluye y después es un trabajo intelectual, cerebral, racional, de acomodo de las oraciones, ¿no? Y de revisión de lo que decía Rapán, ¿no? La melopea, la fanopea y la logopea. O sea, la melopea es la melodía, la fanopea la imagen y la logopea el concepto. Entonces ya luego yo checaba que estuviera la melodía, la imagen y el concepto. Y ese libro sí salió. Así es que la mitología es, bueno, para mí es un fundamento, pero no solo de mi obra, es de mi vida, ¿eh? ¿Tienes algún poema para darle la palabra a Edgar primero, escucharte un poema donde se vea esa marca del mito en tu poesía? Eh, Tengo un poema de los mitos del alba, pero yo le mandé el único mitos del alba que tengo, entonces ya no tengo el de los mitos del alba. Los mitos del alba es todo mitología, aunque déjame ver de los que tengo acá. Ah, acá tengo, a ver, otro de poesía. Pues de Literae. Este es el de Literae. Bien, También me gusta mucho. Mm. Creo que además tiene una estética muy especial. Que los bello. dibujos, los dibujos los hizo mi mamá, que es pintora. También está dedicado a mi papá. También regresó a mí después de que mi papá se fue. Ah, déjame ver. Sí, yo creo que es uno. ah, Hay uno pequeñito en la página 72 donde hablas de los mitos. a ver, me voy a decir. O sea, de un verso Y también en la... Sí, Sí. sí, A ya lo ver, vi, es un verso. Como me gustan, pues son aforismos, ¿no? Mucho de este libro son aforismos, que el aforismo es una sentencia generalmente breve de sabiduría. Este dice, los mitos, fórmulas vivas, donde el hombre habita mansamente ciertos sueños. Ujú. maestro Vidaura, ahí le dejo eso. Bueno, ahorita que hablas de fórmulas con ese poema maravilloso, primero te quiero dar la bienvenida. Gracias, Edgar.
Es un orgullo dentro de la humildad que significa este espacio y el ser poeta, esa cercanía que tú hablas. Aún así es un orgullo, es una exaltación para nosotros tenerte y que la gente que ha entrado pues pueda participar de esta plática, como dicen allá en México, ¿no? Y estoy seguro que además mucha gente lo va a ver en diferido también. Bueno, me llama la atención cuando se habla de fórmulas que tú en tu libro Grimory tomas el grimorio, ¿no? El grimorio es esa fórmula mágica que era atribuida a los antiguos magos, que por cierto mal atribuida a los magos, porque en realidad eran las magas, las sibilas, las que hacían los grimori, ¿no? Ujú. Obviamente, tu, tu poesía, la lectura de tus textos me ha sumido a mí en una verdad que yo venía reconociendo desde mi niñez, pero que aflora ya a esta edad mía leyendo tus libros, ¿no? Y esa recordar que nosotros hablamos, cuando nos preguntan nuestra lengua, nos dicen nuestra lengua, ¿cuál es tu lengua materna, no? eh, de alguna manera puede entender el verdadero origen de la vida. La creación es femenina y es lo femenino, no está hablando solo de la mujer, sino de lo femenino creante, quien gesta la vida, la sostiene, la nutre, la da luz y la renueva, incluso no. Todo eso se hace a través de la transformación de lo femenino. Y ya yéndome a mi niñez, pues recuerdo con mucha ternura, muy conmovido, como mis madres, mis abuelas, cuando me iba a dormir, me hacían la mitología, los mitos de mi origen, de mis ancestros, nos echaban los cuentos para que soñáramos y nos durmiéramos, de manera de que nos nutrían no solo con la leche de nuestros cuerpos, sino nos nutrían nuestro mundo emocional con esos maravillosos cantos oscilantes con los que las madres ven el mundo, ¿no? Entonces, yendo un poco ya a contextualizar la pregunta que te voy a hacer después de esta vida aburrida que estoy echando, el primer gran poema de amor que se escribe es atribuido a una mujer, una sacerdotisa por allá en Mesopotamia en el 23 antes de Jesucristo, ¿no? Que le hace un poema de amor a su rey. A la diosa. No, ya sé cuál dices. Sí, Sí, Eduana se llama dice Eduana. Sí. la princesa y la sacerdotisa. Obviamente, los grandes mitos de creación fueron escritos en poemas, ¿no? El poema Enuma Elish, el poema de Gilgamesh, son grandes poemas, ¿no? Incluso casi todos empiezan igual, como tú dices. El Génesis dice al principio era la oscuridad, Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. El Enuma Elish dice en el principio Dios pronunció su nombre, Inmanred, la primera sustancia del universo, se forma. En los mitos celtas dicen no había nada en pie, solo había agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo, y de pronto TPU y Cucumats hablan y surge la materia, surge el mundo, ¿no? Y bueno, después de esa gran poetisa que escribió el primer gran poema de amor, vienen una gran cantidad de mujeres que se cristalizan para mí en una mujer extraordinaria, tal vez la primera mujer considerada escritora profesional en el sentido de que escribía por encargo muchas cosas, que es ni más ni menos que Cristán de Pizan. Mi materia favorita en literatura italiana, aunque ella hablaba francés, pero nació en Venecia, yo la circunscribo a la literatura italiana, ¿no? Esa Cristán Cristine de Pizan, que realmente para mí es poco estudiada y tan fundamental. Se mete en esa querella de los siglos XV y XVI, en donde se debate qué es lo femenino, qué es la mujer, cuál es el papel de la mujer. Y ella, tú lo sabes seguramente mejor que yo, escribe un libro que se llama La ciudad de las damas, en donde ella a través de un sueño empieza a encontrarse con una cantidad de personajes femeninos. Voy a nombrar algunas así como por nombrarlas: Safo, Medea, María Magdalena, la reina de Saba, Semíramis, Circe, Minerva, Isis, Dido, las Sibilas, todas las tres, Débora, Casandra, Teodora, Sara, Rebeca, Ruth, Penélope, Isolda, Yocasta, Medusa, Helena de Troya y por supuesto María Virgen
madre de Jesús. Y la nombro a ella porque a partir de ese fenómeno trovadoresco de la Occitania, donde está la gran Leonor de Aquitania que inventa el amor cortés y su hija María de Francia, y las grandes trovadoritas como María de Valtiria o Beatriz de Día y esas grandes mujeres trovadoras, hay una continuidad. O sea, me doy cuenta de que Christine de Pizan toma toda esa tradición de estos cantos oscilantes que mueven al mundo, ese canto femenino que acuna y contiene al mundo, y quien se pueda leer las intervenciones de estas mujeres que mencioné, que construyen la ciudad de las damas. Entonces, todo esto va a terminar en las trovadoras. Por cierto, México con Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, Laura Castellano, Coral Bracho y tantas otras trovadoras. Entonces, mi pregunta concreta es, yo estoy equivocado si siento, percibo con casi certeza absoluta que Yolanda Ramírez Mitchell es de esta estirpe, de estas trovadoras, que hacen de este canto eh, esta recreación del mundo en términos cósmicos y en términos íntimos, en esas noches estrelladas en donde dan consuelos a sus hijos, los duermen, y no solo a sus hijos, sino y a uno viejo como hombre se sigue meciendo acunado en esos cantos. ¿Estoy equivocado o Yolanda Ramírez Mitchell es de ese estirpe? Bueno, me encantaría hacerlo. Definitivamente me encantaría que las personas que están a mi alrededor se sintieran así, ¿no? Es decir, sobre todo, bueno, mis alumnos, tengo muchos alumnos, ojalá se sintieran con mis clases así acunados en el vaivén de los cuentos, en la sabiduría de los cuentos, en todo lo que los cuentos pueden entregar, en cuentos que sanan sobre todo. Pero fíjate que entre lo que mencionaste, quiero, para decirte quisiera, o sea, ese sí sería muy presuntuoso de mi parte, ¿no? O sea, decírtelo sí, sí soy, no, eso tendría que decirlo otras personas de mí, pero entre lo que tú mencionaste, Angeduana, eh, lo que es acá en Guadalajara, yo estoy en Guadalajara, Jalisco, en México, yo fui la primera que pude darlas, porque aquí me llegó un libro de la UNAM, me llegó un libro acerca de Engeduana cuando estaba recién traducido, porque además tenemos noticias de esa sacerdotisa sumeria hace muy poco, ¿sí? Muy poco. Porque hace muy poco que se traduce, hace muy poco que se traduce, por ejemplo, al inglés y del inglés a otros idiomas, pero además de las tablillas de arcilla, o sea, de las tablillas de arcilla que tuvieron que interpretarlas y todo lo que se hizo. Entonces, esta engeduana para mí fue también un impacto muy fuerte, y porque era una sacerdotisa que estaba en un canto de amor, o sea, excelso a una divinidad. Y yo dije, pues es también San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando está en este canto de amor ante su Dios, ella estaba en un canto de amor, y los poemas son preciosos, son unos poemas bellísimos, y mostraba una diosa que seguramente ya a los que la habían traducido les había impactado, porque era una diosa que podía abrirse de piernas y mostrar placer a la hora del sexo, ¿no? Entonces decías, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo una diosa está hablando tan abiertamente de su placer sexual como una diosa? Y eso es lo que se descubrió con Engeduana, porque Geduana nos demuestra que era una divinidad que tenía integrado no solo el cielo, sino la tierra, como la Virgen María, que es solo como Virgen del cielo, como reina del cielo, pero no de la tierra, de lo terrenal, de la carne, ¿no? De lo femenino sensorial, sino nada más lo femenino intangible. Entonces, a mí sí me impresionó. De hecho, cuando impartí ese curso, ah, salieron poemas de mis alumnas que luego se los publiqué, un poema muy bonito, ese no lo traigo por aquí en una antología, porque salió un poema precioso de una alumna mía para decirle a esa sacerdotisa de hace tanto tiempo que nosotras, mujeres escribas, hoy que miramos las mismas estrellas que ella miró, seguimos contemplando el derrumbe de nuestras civilizaciones.
porque aparte ella canta el derrumbe de su civilización. Era una civilización que se estaba derrumbando por cuestiones guerreras, ¿no? Entonces, nosotros también vemos el derrumbe de civilizaciones. Es hace casi 5.000 años, un poco menos, bueno, y estamos con las mismas miradas aterrorizadas del derrumbe de lo que creíamos que no se iba a derrumbar y de tratar de construir algo nuevo a la medida de nuestros valores con lo que queda, ¿no? Que es difícil. Y mencionaste el Enuma Elish. Entonces, no sé si mandé de regalo, pero bueno, cuando vengan a María se los doy. Este es el Enuma Elish, que lo hicimos en conjunto una ilustradora argentina, Juliana Frías, que estaba asistiendo a mis talleres virtuales. Ella lo ilustra, es una preciosidad de ilustraciones. Y yo trato de narrarlo para que la gente conozca la obra, porque tú sabes, Edgar, si lo leíste, tú sabes que lo leemos en un libro lleno de notas, ¿no? Y el poema es difícil, el poema es muy difícil. Entonces yo lo que traté de hacer es contárselos a la gente de manera más simplificada y con dibujos, para que inclusive pudiera ser para los niños, aunque es para todos. Miren nada más la belleza de las ilustraciones, no sé si se alcanza. Es una Sí, belleza. sí. Hermosísimo. Sí, inclusive están señaladas las tablillas, en qué tablillas está escrito lo que acá yo cuento, y, y nos tomamos el atrevimiento de reformular el final. Ese sí es una reformulación, porque al final se presenta como el dios guerrero, que es el que queda, el que queda en el imaginario colectivo, y se presenta el dios guerrero, pero es un dios ya, o sea, lo deja muy oscuro el Enuma, ¿no? Porque mata a la diosa, despedaza a la Maravilloso. diosa, hace la tierra con los restos de la diosa. Entonces, la diosa no desaparece porque se vuelve la tierra. Y luego hace a los hombres con los pedazos de la tierra. Entonces nos tomamos el atrevimiento, la ilustradora y yo, de reformular ese final en donde quedaba el dios guerrero así ya solo. Y bueno, pues no es spoiler pues es un cuento. Y lo abrazamos, ¿no? O sea, le damos un abrazo, esto es con dibujos y también con palabras. Hacemos que lo abracen las diosas, o sea, que hoy en día lo que estamos necesitando es abrazar a ese sagrado masculino que durante tantos años ha tenido que estar como en batallas, o sea, se le ha dejado la responsabilidad de ser de cierta forma, y no se le ha dado ese abrazo que decías hace rato, Edgar, ¿no? Del cuento, la nutrición de lo femenino, la nutrición amorosa, cálida. Se le ha dejado al dios ese guerrero seguir en batallas sin poder llorar, sin poder mostrar lo que siente, sus sentimientos. Entonces era como un abrazo de todas las diosas para ver si estamos en un momento de integración, aunque obviamente seamos diferentes, un momento como de búsqueda de comprensión, ¿no? De estas dos potencias, femenina y masculina, no necesariamente hombres y mujeres, potencias femenina y masculina que tenemos, porque todos tenemos, ¿no? Diferentes, manifestadas diferentemente estas cuestiones como lo masculino que también es a veces las acciones y lo femenino es la receptividad. Bueno, Pero me vas a hacer, voy a ponerme a llorar aquí en ¿por qué? público. ¿Por qué? Bueno, porque estás tocando una cosa muy importante dentro de ese retorno de lo masculino al origen. Por eso el mito, Jung decía, el mito es el origen y el origen es la madre, ¿no? Y yo incluso le decía a Johnny hace unos meses, cuando me hablaba de cómo veía yo la poesía, yo decía que la poesía parece vertical, ¿no? Como el hombre que es erecto, como el guerrero que va a confrontar los horizontes con su verticalidad, pero que el hombre tiene que horizontalizarse, tiene que acunarse, tiene que acostarse sobre la tierra para poder mirar el cielo y para poder contenerse, ¿no? Y la poesía, de alguna manera, es ese ejercicio de reconocimiento de la doncella que el hombre contiene dentro de sí y como decía Rilke, escribirla después con la punta del alma, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo, a pesar de que yo lo he trabajado mucho, me conmueve a mí en lo particular de una manera tremenda, esa necesidad
Cuando le dejé ese libro a Ana María, este se lo robé yo ayer de su escritorio. Cuando le deje este, si no le mandas dos, también se lo voy a robar. No, No, no me lo- les voy a mandar, por supuesto que les mando 3, claro que sí. Y les mando Mira, más para que tengan. Está grabado, Yolanda, Ana bueno, María. Ana María está grabado. sí, sí, ya ¿Ok? estoy escuchando, Está quedó grabado. grabado. Bueno, Hay quedamos ahora en manos de constancia. lo femenino, ¿sabes? Porque ahora viene Ana María con su diálogo femenino. Bueno, yo reiterando la alegría y el honor que tenemos al estar conversando con Yolanda Ramírez Mitchell, que además de todo lo que han dicho y todo lo que han oído de ella, que ella es absolutamente fascinante cuando uno la escucha, ella es una especie de sacerdotisa que ha logrado el milagro de que yo vaya al Salón de la Poesía con mi libro El Reino, gracias a Yolanda, mi editora. eh, Mítica. Mira, Yolanda, me encantan particularmente estos poemas que son poemas breves, que son como aforismos, porque tienes una capacidad de condensar y creo que eso te viene mucho, tienes muchísima razón, tiene que ver con tu acercamiento permanente a lo mitológico, al mito, ¿no? Esa capacidad de condensación. Fíjate cuando dices, ahorita te atajé eso que dijiste, que tú reformulaste el mito, junto con la diseñadora, reformulan el mito y precisamente los mitos son para ser reformulados porque son organismos vivos que están permanentemente en cambio, que mutan, que mueren, que renacen, que hacen el amor con el que lo escucha, que se reproducen, ¿no? O sea, como que el mito tiene esa enorme cualidad de lo plástico, ¿no? De lo generatriz, que dentro de lo que estamos hablando es precisamente esa integración, esa cópula, esa conjunción mística, ¿no? Entonces, ahí quiero hacer una pregunta que combine dos elementos que me parecen muy importantes en ti, ¿no? Eh, este libro a mí me gustó mucho, el de Literae, ¿no? Igual que el de Grimorio, como decía Edgar, que me lo ha quitado, pero me lo va a devolver, porque ya sabe que quedó grabado, que está lleno de fórmulas mágicas. Aquí hay uno que quiero sacarlo, ¿no? Que tiene un epígrafe de Vicente Huidobro que dice: ¿por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Esto es un viejo tema entre poetas que piensan que con la palabra la palabra rosa tiene aroma de rosa o la palabra rosa es simplemente un referente, ¿no? Entonces el poema tuyo dice: que se estrelle el asfalto donde cae tu palabra y palpite la miel cuando dices abeja. Que la lengua incendie la lengua y a la página se le desgarre la tinta. Que las palabras se arranquen la piel y revelen su entraña, flores derramadas y reinos escanciados en la copa del sueño. Que tengas el valor para traducir lo que te dictó un ángel o lo que te susurró algún desmesurado demonio, y que no dejes nunca tus palabras sin manes. Esta es una cosa, yo la tengo aquí marcada porque me conmueve profundamente. Luego quiero hilarlo, como tejedoras que somos, Yolanda, con este que es el último libro de Yolanda, que es El barrio de las letras. Es una novela sobre su visita a España, siguiendo la ruta del Quijote, que es su gran amor. Realmente ella es una enamorada del Quijote, una especie de reencarnación de la amada más amada del Quijote, es ella. Entonces ella ama, a, ella ama profundamente a Don Miguel. En un momento dice que está de acuerdo con Borges cuando dice el Don Quijote de la Mancha es un libro sagrado, ¿no? Y luego describe, entre las muchas cosas que aparecen en esta novela, que es realmente fascinante, ella describe un encuentro con la gran poeta española Raquel Lanceros,
Y en el diálogo que ellas mantienen, ella dice algo que quiero, de aquí va a partir lo que voy a preguntar, ¿no? Ellas hablan sobre los clásicos, ¿no? Y ella dice, miro a Raquel como un espejo que repite lo que pienso en un acento distinto. Charlar con ella es como estar ante un canto, la desborda su vocación de poeta. Y dice el guión, si las cosas no pasan de verdad, por eso lo quiero unir con el tema de la palabra que tiene que estar viva, ¿no? Si las cosas no pasan de verdad, nos pasan de verdad, por favor. Si las cosas nos pasan de verdad, entonces son para siempre. Eso es lo que cuentan los clásicos. Esto me parece, lo voy a repetir porque creo que son palabras para guardarlas dentro, ¿no? Si las cosas nos pasan de verdad, entonces son para siempre. Eso es lo que cuentan los clásicos. Y creo, después de oírte, y bueno, que ya te he escuchado durante muchas clases también a las que he gozosamente asistido, eso también es lo que es lo que pasa con los mitos, que cuentan verdades que son para siempre y por eso tienen esa cualidad de no morir, aunque uno le meta las manos en las entrañas y de alguna manera los modifique o los haga permeables a la vida nuestra, a la vida de cada día. Entonces, dinos, Yolanda, ¿por qué Don Quijote de la Mancha, Don Miguel de Cervantes, es tu amor? Cuéntanos eso, cuéntanos por qué estás enamorada de Don Miguel de Cervantes. Oh, por Dios, pero no hay tiempo. Debo sintetizar. Bueno, obviamente esto está vinculado a los mitos. Don Quijote es por excelencia el arquetipo, y bueno, en los mitos lo que vemos es arquetipos, o sea, figuras del arjé, del origen, es el arquetipo del idealista, ¿no? O sea, es el arquetipo del que no se queda sentado con lo que vio que había que hacerse, que era su lectura de los libros de caballería, está leyendo los libros de caballería, que se supone que eran los libros donde los caballeros salían a rescatar doncellas, salían a corregir el mundo, el error del mundo. Entonces, obviamente, está leyendo eso y no se queda sentado leyéndolo. Él sale, o sea, es la acción. Entonces, es un arquetipo que yo digo que Miguel inventó un mito, cuando es también tan difícil inventar mitos, porque los mitos como que los venimos jalando desde el origen, pero es un personaje, es un mito ya que nace de nuestra sociedad desencantada, de nuestra sociedad impactada por todo lo que hemos impactado y cómo está vivo el sueño de nuestra humanidad superior. Está vivo el desear ser mejores, está vivo o sea, el bien, ¿no? Entonces, yo te digo que trato de sintetizar con eso, pero es que no acabaría. El otro día mi hermana me preguntaba, ¿no? Me decía, pero ¿por qué Cervantes y no Rulfo? No, y le dije, o sea, ¿qué? O sea, claro que Rulfo es muy bueno, pero no, o sea, le dije, no tiene ni punto de comparación, le dije. En, en, en la obra del Quijote tú ves todos los temas. Todos los temas están expuestos, no hay un tema que no esté expuesto. O sea, dime qué tema y yo te digo dónde está. Inclusive temas súper modernos que dirías, no, están. O sea, chicas que se visten de hombres, está. Hombres que se visten de chica, está. ¿Qué quieres? Todos los temas están tratados. Todos los valores universales están expuestos, o sea, de manera atemporal. Sigue vigente. Empatizas con ambos, porque somos ambos. Empatizas con Don Quijote porque tenemos sueños y empatizas con Sancho porque también, pues tenemos estos quiebres naturales de nuestra humanidad, ¿no? O sea, entonces dices, ¡uy, qué padre! Está hablando de mí. Y a veces soy Sancho y a veces soy Don Quijote. Y no podría seguirte diciendo, pero luego me di cuenta que yo no podía seguir enamorada del personaje porque mi pasión inició obviamente con el personaje,
pero yo dije, yo quiero ser correspondida. Entonces, Don Quijote no me va a corresponder porque él ama a Dulcinea y solamente en el apócrifo es donde se permite una otra amada y que no me quiero parecer a esa otra amada. Entonces dije, no, pero yo sí quiero ser correspondida, ¿no? Así es que me voy a enamorar del autor. Y me voy a imaginar que fui correspondida, me voy a imaginar que fui en su vida una mujer que lo amó, que estuvo con él, porque la imaginación, tú sabes, Ana María, qué fuerte es la imaginación. Tú sabes Mm. que Henry Corbin, no sé si lo pronuncié bien, muy amigo también de Jung y que trabajó toda la cuestión imaginal, habla de estas realidades psíquicas, ¿no? Que nos sostienen, eh, Mm. que, que te sacan a veces de estados en donde podrías hundirte en la depresión y de repente son figuras que hacen salir y son de la imaginación. Querías decirme algo, ¿verdad? No, yo estaba fascinada escuchándote, ¿no? Pero fíjate qué bueno lo que dices, que Cervantes crea un mito y además tiene como crea un mito, fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque el crear un mito es como crear un cosmos. Hay una criatura viviente que estalla allí y él se impregna del personaje. Entonces es muy difícil separar a Miguel de Cervantes de Don Quijote. Uno termina, al menos yo, es un poco ese tipo de, como el Dante también, ¿no? Como el Sí. Dante que también uno dice, bueno, el Dante, este señor florentino, y a la vez es el Dante que viaja por el infierno y el paraíso, ¿no? Esa cualidad tan viva del mito, que es la que utiliza Cervantes, y es ahí su genio, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, no dudo que inspire ese amor. ¿Tú fuiste correspondida por Miguel de Cervantes cuando fuiste a Alcalá de Henares, a La Mancha, al barrio de Claro, las Letras? Cuéntanos. claro que sí, porque yo digo que yo no iba con la pretensión de escribir, pero siempre cargo mis libretas. O sea, yo iba con la pretensión de conocer el lugar, de estar, y solo tenía planeado un día, el día de mi cumpleaños, lo demás estaba como voy a ver qué. Y desde que me subí al avión, o sea, había escala, ¿no? Porque yo vivía en un pueblo, en ese entonces no vivía en Guadalajara, vivía en Ajijic, entonces tenía que viajar al aeropuerto de Guadalajara y luego de ahí nos íbamos a Cancún. Bueno, pero desde que me subí a la primera escala, o sea, ya era, estoy, o sea, estoy viviendo algo y la libretita, ¿no? Y luego cuando ya me subí ya en la escala para ir a Madrid, que me caen unas gotitas, estaba yo ubicándome en mi asiento y me cayeron unas gotitas en la cabeza y yo, o sea, bueno, vi que estaba el asiento. Primero dije, ay, Miguel, ya estás llorando porque voy a verte, ¿no? Eso es lo que digo que estas realidades psíquicas nos ayudan a que la vida no sea, ay, ¿por qué me mojé? O Mira, ay, yo tengo acabo de tener una epifanía, no una teoría, sino una a ver, epifanía. ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué estás enamorada? Fíjate que Y el arquetipo, correspondida. claro, es que ojalá. tiene que estar correspondida. Fíjate que el amor el Leonor de Aquitania, yo te acabo de decir que es la que inventa el amor cortés, es decir, el caballero que es guerrero, que va deshaciendo entuertos en el mundo y llega por fin, después de su saga, al jardín de la dama, corta la flor, se desnuda, se quita la armadura y entra desnudo al jardín cerrado y le ofrece la flor a la dama. Ese es el amor cortés. Dama que estaba casada, que es un matrimonio social, convencional, de estructura terrible, feudal, y el amor realmente era la rosa que él le entregaba cortada de su jardín, ¿no? Ese es el amor cortés. De alguna manera, cuando Cervantes le roba ese beso a la infanta, por la cual estuvo preso también en las puertas de la iglesia, que le preguntan, ¿cómo haces eso? Entonces dice, no, yo le entregué, yo le entregué una flor a la infanta, ¿no? Eh, Esa frase me sugiere a mí, y la empato con lo que tú estás diciendo, de que en realidad tú eres una dama,
como Christine de Pizan, como Leonor de Aquitania, como María de Francia, como esas trovadoras exquisitas que le cantaban a sus hombres. Victoria Colonna tiene todo un poemario a su guerrero y culmina también con ese arquetipo del amor cortés. Es tan fuerte que cuando te toca no te suelta. Y yo estoy seguro que de alguna parte, de alguna manera, don Miguel Cervantes entró dentro de tu jardín cerrado, arrancó esa flor y te la ofreció. ¡Uy, qué bonito, Edgar! Me conmueve eso que dices. Yolanda, léenos un poema de amor Eso, me quitaste las palabras de la boca. Tiene que o de leer ahora un poema de pasión. amor. Ay, 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 a ver. Pues creo Ponte que en este, erótica, ¿eh? ponte Ella erótica. tiene sus poemas eróticos también. Yo lo sé. A ver, ¿cuál Ana María? Aquí en el de Literae hay unos, ¿no? Es que, Puedes es haber. que tienen allá dos de mis libros de poesía y que yo no tengo. El de Revelaciones tiene unos poemas de Mira, amor. el de Revelaciones no lo tienes allí. No, no lo tengo. Ana María se quedó con Bueno, con los que te que lo mandaste. lean a María en todo caso, Léelo pues. tú, Ana María, porque ese no lo tengo acá. Y viste, Yolanda, Ana María se quedó con los que tú me mandaste. A ver, Bueno, aquí hay uno que no es exactamente, o sea, es de amor, pero bueno, ya lo voy a leer, se llama Hueco en el Corazón. sí. Algunas personas llegan, entran en tu tierra y comienzan a cavar muy hondo, muy hondo. Tú no sabes bien qué sucede. Los ves hundir la pala y sacar tierra seca, raíces despedazadas, algunos guijarros. Los miras cavar muy decididos, sin comprender qué sucederá, qué harán, para qué cavan. Al ponerse el sol, miras tu parcela, ahora tiene un hueco. Entonces descubres lo que hicieron. Vinieron y cavaron ese hueco que en adelante los denuncia. Un hueco que antes de su llegada no existía. Le hicieron un hueco a tu parcela, no para ser llenado, sino para ser desde aquel día un hueco. Wow. Ups. Mira, Ay, yo antes de que cierre Johnny, yo necesito con urgencia decir algo, ¿no? a ver. En este Mitos del Alba, eh, tú tocas en un poema el leitmotiv de mi editorial, que es la editorial La Diosa Blanca. Claro. Y es uno de Y mis poemas favoritos, ¿eh? Ese. en la página 79, tú escribes, frente a 12 reyes, desnuda, fíjate, me voy a poner los lentes porque ya a mi edad ya no puedo leer sin lentes. Desnuda, eres juzgada, nadie levantará su voz para salvarte. Largas cabelleras flotan en el lago, los últimos pobladores de tu reino han muerto. De nada servirá que alces la lengua, fuiste despojada de poder. Tus lágrimas caen convertidas en perla a los pies de uno de los jueces. Su piel se eriza, guarda silencio, olvida. Y el epígrafe de Robert David dice, y todos los pájaros canoros la clamarán un día, ¿no? Eh, Antes de que respondas cómo ves tú La Diosa Blanca, editorial que por cierto va a esperar con ansia y no voy a dormir hasta el día que tenga un texto tuyo para publicarlo. Eh, Hoy, pues te voy a dar eh, algo que para mí es muy valioso, ya verás. bueno, fíjate que cuando tú hablas de los arquetipos, y en un arquetipo muy cercano a ti, porque es un arquetipo del Popol Vuh, que es la princesa Ixquic, que escuchando en la noche en el inframundo, es hija del dios del inframundo, los cuentos del campeón que logra vencer a los dioses y que en castigo es crucificado en la ceiba, en un sitio del inframundo. Ella se enamora escuchando los cuentos. Entonces yo digo, Ixquic son tres arquetipos en uno: Eva, María y Perséfone en un mismo arquetipo. El árbol prohibido, el fruto, la divina concepción, los gemelos, lo doble en el bien y el mal, la luz y la sombra. Ella, la dueña del secreto, la reina del inframundo, la madre del Dios que adoran y desean todas las mujeres. ¿Cómo ves tú el tema? Porque Graves dice que la poesía es
el homenaje que los hijos de la diosa le hacen en el lenguaje poético y que la poesía es justamente un lenguaje sagrado porque es la manera en que se le rinde homenaje a esta diosa blanca que en tu poema es desnudada, enjuiciada, y sin embargo una lágrima de ella basta para hacer temblar a uno de los jueces, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese arquetipo de la diosa blanca y al mismo tiempo cómo lo unes con este arquetipo de Eva, María, Perséfone, todas unidas en este personaje tan extraordinario que es la princesa Eastwick? Bueno, es una preguntota y está así como para exponerla en una clase, pero vamos a intentar la síntesis. Creo que siguiendo el sistema arquetipal, o sea, arquetipo quiere decir origen, el origen el primer arquetipo es una diosa madre. El primer arquetipo es una diosa madre, ¿por qué? Porque es el ser humano lo primero que contempló, o sea, que le asombró, debe haber sido tanto la luna con sus fases cambiantes en el cielo, como las mujeres dando a luz, porque finalmente la vida era, imagínate, o sea, se morían muchos, pero habían las mujeres que tenían que seguir pariendo, porque si no nos hubiéramos extinguido como raza, ¿no? ¿Y qué necesitaban para sobrevivir los bebés? A la madre, el pecho de la madre. Por eso las primeras representaciones de las diosas, y Robert Graves lo explica muy bien, las primeras representaciones de las diosas eran mujeres, no necesariamente como vemos hoy las imágenes femeninas todas con unos cuerpos tipo de Barbie, sino eran imágenes con pechos inmensos, con caderas inmensas, porque era el símbolo de la vida. O sea, la cadera amplia para que pudieran dar a luz, los pechos grandes para que pudieran amamantar. Entonces, eso primero sagrado, alejado de cualquier connotación religiosa, ¿cómo decir?, teológica, formal, o sea, alejado de cualquier sistema religioso posterior. Era un sistema supernatural de adoración de la naturaleza. Y vieron qué parecido era este ciclo humano al ciclo de la naturaleza. Entonces, esta diosa blanca, para mí, lo que entendí de Robert Graves, es que esta diosa blanca es la vida misma manifestada a través de lo femenino, de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza, y que el poeta, al estar contemplando y siendo el que anuncia a los hombres, el que hace ver a los hombres lo que está pasando, o sea, el poeta anda como, voy a decir andamos, ¿no? Como antena parabólica viendo por dónde te inspiras, qué hay en la vida que te inspira, para poderlo luego traducir en palabras que no son las palabras, como decía Dante, ¿no? Las palabras del mercado, sino son palabras que tú cuidas porque vas a hablar de algo sagrado, la vida misma es sagrada. Entonces, cuando volteas y ves la naturaleza, empiezas a contemplar a esa diosa blanca que inspira al poeta. Y esa diosa blanca es una esencia femenina dadora de vida que inspira al poeta, que obviamente está vinculada a la esencia masculina, que no se tiene que... Yo también estoy así mucho dando guerra con esta cuestión hoy en día de que no se desvincule lo masculino, porque está toda esta persecución de los arquetipos femeninos, de los arquetipos de las diosas, del empoderamiento, que no me gusta nada la palabra empoderamiento, la digo como que, o sea, así la dicen, pero no me gusta, porque empoderamiento implica otra vez algo masculino. El empoderamiento femenino implica algo masculino, porque no queremos empoderar, que sería otra vez entrar a ese rigor al que queremos como abrazar, ¿no? Entonces, para mí esa es la diosa blanca de Graves o mía, que la dejamos pasar y la maltratamos, la mancillamos a lo largo de los siglos como humanidad, me estoy incluyendo como humanidad porque nadie está exento de todo lo que hemos hecho, ¿no? La hemos mancillado, la hemos afrentado,
La hemos juzgado, o sea, la desnudez simplemente, o sea, ha sido juzgada, las religiones han llegado a juzgar, a emitir censura sobre cosas naturales, y el poeta trata de hacer un rescate de lo profundo. ¿Te contesté o me fui otra vez así por A mis... ver, mira, hay un poema que es de aquí, ese sí lo tienes, que me gustaría que lo leyeras. Es de esos poemas breves que lo dejan a uno A ver, ¿qué página? precisamente en el área de la diosa blanca. En la página 90, Silén. Ah, Silén, sí, sí. Tiene primero un epígrafe. Voy a leer primero el epígrafe de Thomas sí. Transtromer. Dice, si yo al menos pudiera hacerlos sentir estos temblores debajo de nosotros, significa que estamos en un puente. Y luego ya mi poema dice, de tus ojos a mis ojos, un puente tendido sobre el abismo del mundo. Y bueno, el título también es Silén, como que no se termina de decir, como que la No palabra sé. silencio ni siquiera la puedo concluir. ¿Ese es el que Mm, decías? sí, que me parece precioso, ¿no? Bello. La poesía tiene mucho de silencio, Sí, ¿cierto? sí, De manejo del silencio, de poder escuchar. claro, los silencios. Bueno, Ah, Yolanda, ¿algún poema para despedirnos? sí, es lo que estaba buscando. Porque ahora que te llevas a Ana María para allá, Ajá. ella y yo nos declaramos en huelga. Entonces, la próxima semana tenemos el último episodio de Poetizando de la segunda temporada con Mariela Cordero. Vamos a hacer un festín incorruptible. Y después, cuando te Bueno, la lleves, Edgar y yo, huelga, hasta que Ana María huelga. Me la traigo con mucho gusto. Acá hacen huelga, pero venga. nos dan seguimiento, nos dan Devuelven, seguimiento. o si no hacemos algo mejor, quédate y nosotros vamos a rescatarla. Ok, ok. A ver su épica para la visa, ¿no? A ver si no pasan lo mismo que pasaste, tu épica. Exacto. Bueno, encontré uno que también es muy breve. Está más largo, creo que el título. Y dice, del fruto prohibido, prohibido y sus dos buenas nuevas. ¿Sí? Ese es el título, del fruto prohibido y sus dos buenas nuevas. Dice, los libros ayudan a resistir la tentación o a caer en ella. Creo que es perfecto para resumir mucho de lo que hemos conversado hoy. Yolanda, no nos queda más que darte las gracias por este compartir que hemos tenido contigo hoy, tan fructífero, tan lleno de reflexiones. De verdad que estoy feliz de haber podido conversar contigo y en nombre de Diosa Blanca y Cultura Mundis, darte las gracias. Esperemos que en algún futuro poder volver a estar contigo. Gracias, gracias. Pues Muchísimas gracias gracias, a... Yolanda. Mm. Y bueno, cuídanos, Ana María, ¿viste? Abrazo, Yolanda. Vale, Gracias, muchas gracias. gracias a Dejo, Cultura Mundis, a la Diosa Blanca, a Edgar, Johnny, a Ana María y a quienes estuvieron por acá acompañándonos. Es muy bonito también este acompañamiento en vivo. Muchas gracias. Vale, y ya saben, la próxima semana tenemos el último capítulo de Poetizando por el 2024, pero 2025 prepárense porque lo que viene es candela, ¿oyeron? Vale, hasta la